La lluvia caía como si el cielo quisiera lavar toda la porquería de Buenos Aires. Eduardo Sandoval apretó su abrigo destrozado contra el pecho, pero el agua helada ya había calado hasta los huesos a través de los agujeros en la tela raída. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos gélidos de la Avenida Libertador, dejando huellas de sangre en el asfalto mojado. 3 días sin comer. 4. Si no contaba los restos de pan mohoso que había encontrado en la basura de una panadería en Palermo. El estómago se le contrajo en un calambre tan violento que lo hizo doblarse en medio de la vereda. 70 años de edad, un cuerpo que parecía tener 100, una mente que aún funcionaba perfectamente para recordar todo lo que había perdido. Eduardo se apoyó en un poste de luz, jadeando, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Si no conseguía comida hoy, no despertaría mañana. Levantó los ojos y vio la salvación brillando como un faro en la oscuridad. La mansión del empresario Ricardo Valverde, toda iluminada. El sonido de voces alegres y música escapando por las ventanas enormes. Una fiesta, gente rica divirtiéndose mientras él moría de hambre a pocos metros de distancia. El sonido que llegaba hasta la vereda hizo que Eduardo dejara de respirar por un segundo. Piano. Alguien estaba tocando piano allí dentro, masacrando una pieza que él conocía de memoria. Era Chopin, el nocturno en mi bemol mayor, pero lo estaban ejecutando con la sensibilidad de un martillo golpeando clavos. Eduardo sintió algo moverse dentro del pecho, una mezcla de nostalgia e irritación que no sentía desde hacía años. Si te gusta esta historia, dale like y suscríbete para más contenido así. Quien estuviera tocando había estudiado técnica, pero no tenía alma. Estaba siguiendo las notas como si siguiera una receta de cocina, sin entender que la música no era matemática. Era emoción pura transformada en sonido, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que había gente rica ahí dentro, comida caliente siendo servida, y él tenía una habilidad que podría intercambiar por un plato. Eduardo se acercó a los portones dorados de la mansión. Cada paso era una agonía. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en las rejas para no caer. A través de las ventanas veía siluetas elegantes circulando con copas de cristal, mujeres con vestidos caros, hombres de smoking. La élite porteña en otra noche de domingo, donde gastaban en champán francés lo que una familia del conurbano necesitaba para vivir un año. El piano paró, seguido por aplausos educados. Era su oportunidad. Eduardo respiró hondo, reuniendo los últimos fragmentos de dignidad que aún poseía. Era ahora o nunca, o conseguía comida o amanecía muerto en esa vereda de Recoleta. Se acercó a la puerta principal, una obra de arte en madera de ley que costaba más que un departamento entero en algún barrio del sur. Sus manos temblaron cuando levantó el puño para golpear. En el reflejo del bronce pulido de la manija, vio en lo que se había convertido. Un fantasma de cabellos blancos despeinados, barba sin afeitar, ropa que olía a alcantarilla y desesperación. Un mendigo. Eso era ahora. Solo otro mendigo más. Golpeó la puerta. Los pasos que se acercaron eran firmes, confiantes, el sonido de zapatos caros sobre mármol. La puerta se abrió, revelando a Ricardo Valverde en persona. Eduardo lo reconoció de las fotos en los diarios. Un hombre alto, alrededor de 45 años, smoking impecable, cabello peinado hacia atrás con gel importado. Sostenía una copa de champán como si fuera parte de su ADN. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, especialista en levantar torres donde solo millonarios podían vivir. Ricardo miró a Eduardo de arriba a abajo, como si estuviera analizando un insecto particularmente asqueroso. Su expresión pasó de sorpresa a asco, después a diversión. ¿Sí? La pregunta salió con el tono de alguien que claramente no estaba dispuesto a ayudar a nadie. Eduardo tragó saliva, intentando encontrar la voz que parecía haberse escondido en algún lugar de la garganta. «Disculpe que moleste, señor, yo...»
Yo escuché música viniendo de adentro. Piano. Yo sé tocar un poco. Estaba pensando, no necesitaría a alguien para tocar esta noche a cambio de un plato de comida. El silencio que siguió fue tan profundo que Eduardo podía escuchar su propio corazón latiendo descompasado en el pecho. Ricardo parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si un perro callejero acabara de ofrecerle clases de etiqueta. Entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Ricardo. No era bondad. Era la expresión de quien acababa de encontrar el entretenimiento perfecto para una fiesta que empezaba a ponerse aburrida. ¿Vos sabés tocar piano?, preguntó Ricardo, apenas pudiendo contener la risa que borboteaba en su garganta. Sí, señor. ¿Y dónde aprendiste? En la Universidad de la Calle. Ricardo soltó una carcajada que no tenía ni un gramo de humor. Era la risa de quien encontraba absolutamente hilarante que un mendigo hediondo tuviera la audacia de ofrecerse para tocar piano. Eduardo sintió el rostro arder de humillación, pero el hambre era más fuerte que el orgullo. Aprendí cuando era niño, señor. Tuve algunas clases. ¿Algunas clases? Ricardo repitió las palabras como si fueran un chiste particularmente bueno. Claro, claro. Y seguro que tocas muy bien, ¿no? Hago lo mejor que puedo, señor. Ricardo se dio vuelta hacia adentro de la casa y gritó. «¡Gente! ¡Tienen que escuchar esto! Tenemos un artista en la puerta». En segundos, una multitud de invitados elegantes apareció detrás de Ricardo, todos sosteniendo copas caras y usando ropa que costaba más de lo que Eduardo había poseído en toda su vida. Eduardo reconoció algunos rostros de los diarios, empresarios del agro, herederos de bancos, políticos que siempre aparecían en las columnas sociales, gente que vivía en una realidad paralela, donde los problemas se resolvían con plata y contactos. Este señor de aquí... Ricardo hizo un gesto teatral en dirección a Eduardo, como si estuviera presentando un animal exótico. Quiere tocar piano para nosotros a cambio de comida. Dice que tuvo algunas clasecitas cuando era chico. Las risas que explotaron fueron como cachetadas en la cara de Eduardo. Una mujer rubia con más oro en el cuello que una joyería susurró algo a la amiga al lado, y ambas casi se ahogaron de tanto reír. Un hombre de bigote grisáceo sacó el celular del bolsillo, claramente preparándose para filmar lo que prometía ser una humillación épica. «Dios mío, va a ser mejor que un reality show», dijo una mujer de vestido rojo, aplaudiendo como una niña emocionada con un espectáculo de circo. «¿Será que sabe arroz con leche?», se carcajeó otro invitado. «Apuesto 50,000 pesos a que no puede tocar ni feliz cumpleaños como corresponde», rió una tercera voz. Eduardo quería desaparecer. Quería que un agujero se abriera allí mismo en el mármol de Carrara y se lo tragara para siempre. Cada risa era como una puñalada en la poca dignidad que aún le quedaba. Pero el hambre era más fuerte que la humillación, y el frío comenzaba a entorpecer no solo los dedos, sino también los pensamientos. «Por favor», susurró, odiando la desesperación que goteaba de cada sílaba. «Solo un plato de comida, cualquier cosa. No necesita ser nada especial». «Ah, no, no, no». Ricardo movió el dedo como si estuviera reprendiendo a un niño travieso. «Vos ofreciste música. Vas a tener que cumplir tu parte del trato. Acá no damos limosna gratis, mi amigo. Todo tiene que tener contrapartida, ¿no, gente? Es la ley del mercado». «Exacto», concordó alguien de la platea. «Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, o mejor, con el sudor de los dedos». Más risas. Eduardo percibió que no tenía opción. Si se iba ahora, moriría de hambre en algún callejón oscuro. Si aceptaba, al menos tendría comida. «Está bien», dijo, la voz apenas un susurro. «Yo toco». «¡Excelente!», Ricardo aplaudió, girándose hacia sus invitados. «Señoras y señores, tenemos entretenimiento para la noche. Pasen, pasen». La multitud se movió como una ola elegante de vuelta al salón, todos ansiosos por presenciar lo que prometía ser el momento más cómico de la noche.
Eduardo fue empujado adentro, dejando rastros de agua sucia y barro en el piso de mármol impecable. Una empleada doméstica lo miró con lástima antes de desaparecer hacia la cocina. El salón principal era obscenamente lujoso. Araña de cristal que costaba más que una casa, cuadros que Eduardo reconoció como obras de artistas famosos, muebles importados de Europa, y en el centro de todo, como un altar sagrado, un piano de cola Steinway que costaba más de $500,000. Los invitados se acomodaron en sofás y sillas, preparando sus celulares para grabar, sonriendo con anticipación cruel. Ricardo señaló el piano con un gesto amplio. «Adelante, maestro, muéstranos tu talento». Eduardo caminó hacia el instrumento, cada paso pesando toneladas. Sus manos temblaban tanto que casi no podía controlarlas. Pasó al lado de una mesa donde había bandejas de comida que le hicieron gruñir el estómago. Empanadas gourmet, sushi, carnes frías importadas, quesos franceses, frutas exóticas, suficiente comida para alimentar a una familia por una semana, dispuesta como si no valiera nada. Un invitado notó cómo miraba la comida y le dio un codazo a su esposa, señalando con la cabeza. Ambos se rieron por lo bajo. Eduardo apartó la mirada y siguió caminando. Se sentó en el banco acolchado y por primera vez en 15 años estuvo frente a un piano de verdad. Las teclas blancas y negras brillaban bajo la luz de la araña, perfectamente afinadas, perfectamente mantenidas. Un instrumento digno de las mejores salas de concierto del mundo. Y allí estaba él, Eduardo Sandoval, que alguna vez había sido el pianista más prometedor de su generación, reducido a un espectáculo de circo para millonarios aburridos. Tocó el borde de las teclas con dedos temblorosos. El contacto fue como electricidad. Hacía tanto tiempo desde que había sentido marfil bajo sus dedos, desde que había permitido que la música fluyera a través de él. «Estamos esperando», dijo Ricardo tomando un sorbo de champán. «¿O será que necesitas un minutito para recordar las clasecitas?» Más risas. Eduardo cerró los ojos, y en ese momento algo extraordinario sucedió. Vio a Lucía. No era un recuerdo borroso. Era ella, clara como el día, sentada a su lado en el banco del piano, como había hecho miles de veces, su cabello oscuro cayendo sobre los hombros, sus ojos brillantes mirándolo con ese amor incondicional que había sido su ancla durante 20 años. «Toca, mi amor», susurró en su memoria. «Recordá por qué empezaste. Recordá la primera vez que tus dedos tocaron un piano y sentiste que habías encontrado tu voz». Eduardo tenía 6 años. Su abuela lo había llevado a una iglesia en La Boca. Había un piano viejo en el rincón, lleno de polvo. Mientras los adultos hablaban, él se había acercado y había presionado una tecla. El sonido que salió había sido mágico. Desde ese momento, supo que la música era su destino. Abrió los ojos. Las manos dejaron de temblar. El hambre, el frío, la humillación, todo se desvaneció. Solo existía él y el piano. Eduardo tocó la primera nota. No era Chopin, no era ninguna de las piezas populares que los ricos esperaban escuchar. Era Rachmaninoff, concierto para piano número 3, en re menor, una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano, una obra que había sido descrita como imposible de tocar por innumerables pianistas profesionales. La primera nota cortó el aire como un cuchillo, y entonces llegó el diluvio. Los dedos de Eduardo volaron sobre las teclas con una velocidad y precisión que desafiaban la física. Cada nota era perfecta, cada acorde, una explosión de emoción. La sala quedó en silencio absoluto. Los celulares que habían estado listos para grabar una humillación ahora capturaban algo completamente diferente. La mujer del vestido rojo dejó caer su copa de champán. Se estrelló contra el piso de mármol, pero nadie se dio vuelta para mirar. El hombre del bigote grisáceo bajó lentamente su celular, la boca abierta en shock total. Ricardo Valverde se quedó paralizado, la copa a medio camino de los labios,
incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Eduardo tocaba como si estuviera poseído. Cada nota contenía 15 años de dolor, de pérdida, de desesperación, pero también contenía algo más: belleza pura, arte en su forma más sublime. Sus dedos danzaban sobre las teclas con una agilidad que parecía imposible para alguien de su edad, para alguien que había pasado años en la calle, expuesto al frío brutal que deforma las articulaciones. Pero la música era más fuerte que el dolor físico. La música era todo lo que importaba. La pieza de Rachmaninoff avanzaba como una tormenta emocional. Había pasajes de una delicadeza casi dolorosa, donde cada nota parecía un suspiro de amor perdido, y había explosiones de furia y pasión, donde el piano rugía como un animal salvaje. Eduardo navegaba entre estos extremos con una maestría que dejaba sin aliento. No estaba simplemente tocando notas, estaba contando su historia. La historia de un hombre que había tenido todo, lo había perdido todo, y ahora, en este momento imposible, lo estaba recuperando todo. La música llenó la mansión como un huracán emocional. Pasaba de momentos de melancolía devastadora a explosiones de triunfo. Era violenta y tierna al mismo tiempo. Era la historia de una vida contada en notas musicales. Algunos de los invitados comenzaron a llorar sin entender por qué. Una mujer mayor, que había estado entre las que más habían reído, se llevó una mano temblorosa al pecho. Sentía algo que no había sentido en décadas, conexión humana genuina, el tipo de emoción que el dinero no podía comprar, que los lujos no podían proporcionar. La pieza de Rachmaninoff era un maratón de dificultad técnica, 16 minutos de complejidad brutal. Requería no solo habilidad, sino resistencia física y emocional. Eduardo tocó cada nota con una perfección que parecía sobrehumana. Cuando llegó al clímax de la pieza, sus manos estaban borrosas sobre las teclas, moviéndose tan rápido que era imposible seguirlas con los ojos. El piano rugía como una bestia viva, llenando cada centímetro del salón con sonido puro. El sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Y entonces, de repente, todo terminó. La última nota se desvaneció en el aire como un suspiro. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Eduardo se quedó sentado en el banco, las manos aún sobre las teclas, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Entonces, lentamente, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. 15 años de negarse a tocar, de enterrar su talento, de vivir como un fantasma de quien había sido. Y en ese momento, frente a extraños crueles que habían querido humillarlo, había recordado quién era realmente. La primera persona que reaccionó fue la empleada doméstica María, que había estado observando desde la entrada de la cocina. Ella comenzó a aplaudir, lágrimas corriendo por su rostro. Sabía lo que era la lucha, sabía lo que era la humillación, y había visto algo sagrado en lo que acababa de presenciar. Uno de los invitados, una mujer mayor con perlas auténticas, se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban cuando comenzó a aplaudir. Otro se unió, después otro, después otro. En segundos, toda la sala estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar las paredes. «¡Bravo!», gritó alguien. «¡Bravo!». Ricardo Valverde estaba pálido. La copa había caído de su mano hace rato, derramando champán caro sobre la alfombra persa. Eduardo se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar a la audiencia. Ya no era el mendigo asustado que había entrado por la puerta. Era algo más. La mujer de las perlas se acercó, las lágrimas corriendo por el maquillaje caro. «¿Quién es usted?», preguntó, la voz quebrada. Eduardo la miró directamente a los ojos. «Soy Eduardo Sandoval», dijo simplemente. El nombre cayó como una bomba. La mujer retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca. No puede ser.
Eduardo Sandoval murió hace 15 años. No morí, respondió Eduardo. Solo desaparecí. Un murmullo se extendió por la sala como fuego. Los que conocían ese nombre lo susurraban a los que no. Eduardo Sandoval, el prodigio del piano. El niño que había dado su primer recital a los 6 años en el Teatro Coliseo. El joven que a los 20 había sido comparado con Horowitz y Rubinstein. El pianista que había tocado con las mejores orquestas del mundo, que había grabado álbumes que aún se consideraban obras maestras de interpretación, que había sido la esperanza de la música clásica argentina, el pianista que había desaparecido misteriosamente en la cumbre de su carrera, justo después de la muerte trágica de su esposa. Un hombre corpulento con traje a medida se adelantó, el rostro todavía húmedo de lágrimas. Yo estuve en su último concierto, dijo, la voz ronca. Teatro Colón, 2010. Usted tocó el concierto número 2 de Rachmaninoff con la Filarmónica. Fue la experiencia musical más profunda de mi vida. Después de esa noche, esperé años por otro concierto suyo, pero nunca llegó. Eduardo asintió lentamente. Esa fue la última vez que toqué, hasta esta noche. Ricardo finalmente encontró su voz. ¿Vos sos realmente Eduardo Sandoval? Lo era. Eduardo respondió. Ahora solo soy un hombre que necesitaba comer. El silencio que siguió fue incómodo, pesado, lleno de vergüenza colectiva. Cada persona en esa sala había participado en la humillación. Habían reído, habían apostado, habían sacado sus celulares para capturar lo que pensaban sería una burla entretenida. Y resulta que habían estado riéndose de una leyenda viviente. De un genio musical que había elegido la dignidad del silencio sobre la exposición del dolor. Yo no sabía. Ricardo tartamudeó. Si hubiera sabido quién eras... ¿Qué? Eduardo lo interrumpió, la voz tranquila pero cortante. Me habrías tratado diferente. ¿Me habrías dado comida sin humillarme primero? Ricardo no tenía respuesta. El problema. Eduardo continuó, su voz resonando en el salón silencioso. No es que no sabías quién era yo. El problema es que me trataste como basura porque pensaste que era nadie. Como si no tener dinero significara no tener valor. Como si la ropa sucia borrara décadas de dedicación, de talento, de humanidad. Hizo una pausa mirando a cada uno de los invitados. La próxima vez que vean a alguien en la calle, recuerden esto. No saben quién es realmente. No saben qué perdió, qué está enfrentando, qué talento está escondiendo bajo ropa sucia. Ese hombre que pide monedas en la esquina podría haber sido un profesor universitario antes de perder su trabajo. Esa mujer durmiendo en la vereda podría haber sido enfermera, madre, alguien que amaba y era amada. Todos tienen una historia, todos merecen dignidad. El silencio era ensordecedor. Varios invitados miraban al suelo, incapaces de sostener la mirada de Eduardo. La mujer de las perlas se acercó nuevamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Señor Sandoval, yo soy Marta Fernández. ¿Se acuerda? Asistí a su último concierto en el Teatro Colón hace 15 años. Fue la experiencia musical más increíble de mi vida. Después de eso, usted simplemente desapareció. ¿Qué pasó? Eduardo miró hacia el piso recordando. Mi esposa, Lucía, murió en un accidente de auto. Yo iba manejando. Veníamos de un concierto en Rosario. Estaba cansado, pero ella quería volver a Buenos Aires esa misma noche. Yo insistí en manejar. Su voz se quebró. Me quedé dormido al volante. Fue mi culpa, mi completa responsabilidad. Oh, Dios mío. Marta se cubrió la boca. Lo siento tanto. Lucía era todo para mí. Eduardo continuó, las palabras fluyendo ahora como si hubieran estado represadas por años. Nos habíamos conocido en el conservatorio. Ella era violinista, no tan talentosa como yo en términos técnicos, pero tenía algo que yo nunca tuve, la capacidad de hacer que la música sonara alegre, liviana. Yo siempre fui intenso, dramático. Ella me equilibraba. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando ella murió, la música murió conmigo.
No podía tocar sin escucharla a ella en mi cabeza, sin recordar todas las veces que habíamos tocado juntos, sin sentir el peso de que ella ya no estaba ahí para escuchar. Cada nota era un recordatorio de lo que había perdido. Así que dejé de tocar. Pero su carrera, dijo el hombre corpulento, era tan prometedora. ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Terapia? ¿Algo? Eduardo soltó una risa amarga. Lo intenté, pero la depresión es una bestia que te devora por dentro. Perdí los contratos, perdí los ahorros pagando deudas de hospital, gastos del funeral, perdí el departamento, perdí contacto con amigos que no sabían cómo hablarme y eventualmente me perdí a mí mismo. Y terminó en las calles, dijo Marta suavemente. Sí, durante 15 años viví en las calles de Buenos Aires. Dormí en estaciones de subte, en bancos de plaza, bajo puentes, comí de la basura, mendigue en las esquinas. Miró directamente a Ricardo, y cada día que pasaba me convencía más de que había perdido el derecho de llamarme músico, que había traicionado mi don al abandonarlo. Pero no lo abandonó, dijo una voz desde el fondo de la sala. Un hombre joven con anteojos se adelantó. Soy Javier Torres, estudiante de música en el conservatorio. Lo que acaba de tocar... Señor Sandoval, esa no es una pieza que se puede tocar sin práctica constante. El concierto número 3 de Rachmaninoff requiere mantenimiento diario. ¿Cómo? Eduardo sonrió tristemente. Tocaba en mi cabeza, cada día, cada noche. Cuando estaba tiritando de frío bajo un puente, tocaba sinfonías completas en mi mente. Cuando tenía hambre, componía nuevas piezas usando mis dedos contra el aire. La música nunca me abandonó. Yo la abandoné a ella, pero ella esperó pacientemente a que regresara. ¿Y esta noche fue su regreso?, preguntó Javier. Esta noche, Eduardo miró nuevamente a Ricardo. Fui obligado a recordar. A veces necesitamos que nos empujen al borde del precipicio para encontrar nuestras alas nuevamente. Ricardo parecía a punto de colapsar. Su rostro había pasado de pálido a cenizo. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el sofá más cercano. Yo lo lamento tanto, dijo finalmente, la voz apenas audible. No tengo palabras para expresar cuán avergonzado estoy. Lo que hice, lo que todos hicimos... Tu crueldad me dio un regalo, Ricardo. Eduardo lo interrumpió. Me hiciste tocar nuevamente, y al tocar recordé por qué vale la pena seguir vivo. Así que en un sentido extraño, retorcido, gracias. ¿Cómo podés agradecerme? Ricardo prácticamente gritó. Te traté como basura, te humillé, y me salvaste la vida. Eduardo respondió simplemente. Si me hubieras dado comida y me hubieras mandado a la calle, habría seguido siendo un fantasma, desperdiciando lo único valioso que me quedaba. Pero me forzaste a sentarme en ese piano, y cuando mis dedos tocaron esas teclas, recordé quién soy. Recordé que Eduardo Sandoval, el pianista, todavía existe, que nunca se fue realmente. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era vergüenza, era algo más complejo. Asombro mezclado con incomprensión de cómo alguien podía ser tan generoso después de ser tan maltratado. Marta se acercó más, sosteniendo su cartera Louis Vuitton contra el pecho. Señor Sandoval, yo conozco gente, críticos musicales, productores, directores de teatros. Su regreso sería noticia internacional. ¿Me permitiría hacer algunas llamadas? Eduardo la miró durante un largo momento. ¿Por qué harías eso? Porque el mundo necesita tu música, respondió ella sin dudar. Y porque necesito redimirme de haber sido parte de esto. Yo también, dijo el hombre corpulento. Tengo contactos en Radio Nacional, en el diario La Nación. Tu historia, Eduardo, tu historia necesita ser contada. No quiero caridad, Eduardo dijo firmemente. No es caridad, intervino Javier el estudiante. Es justicia. El mundo musical ha estado incompleto sin vos durante 15 años. Es hora de que regreses, no por nosotros, por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de escucharte.
Eduardo miró alrededor de la sala. Todos los que minutos antes habían sido sus torturadores, ahora lo miraban con algo parecido a la adoración. Era surrealista, absurdo, y quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. «Está bien», dijo finalmente. «Pero primero», miró a Ricardo, «todavía necesito ese plato de comida que me prometiste». La declaración fue tan directa, tan simple, tan humana en medio de toda la intensidad emocional que tomó a todos por sorpresa. Entonces Ricardo rió. No era la risa cruel de antes, era genuina, mezclada con lágrimas, con alivio de que quizás, solo quizás, había una oportunidad de redención. «Comida». «Sí, claro». Se giró hacia María, la empleada que todavía estaba en la entrada de la cocina, también llorando. «María, por favor, trae todo lo que tengamos. Y prepárale un baño caliente al señor Sandoval, y ropa limpia de mi armario y...» «Ricardo». Eduardo levantó una mano. «Un plato de comida es suficiente». «No». Ricardo negó enfáticamente, poniéndose de pie con una determinación nueva en los ojos. «No es suficiente. Nada de lo que pueda hacer será suficiente. Pero por favor, déjame intentar compensar aunque sea un poco». Eduardo miró alrededor de la sala una vez más, a los rostros que habían pasado de burla a shock, a vergüenza, a admiración en menos de una hora. «Está bien», dijo finalmente. «Un baño y comida, eso acepto». Mientras María lo guiaba hacia el baño, Eduardo escuchó el murmullo de conversaciones urgentes detrás de él. Marta ya estaba en su celular. El hombre corpulento hablaba animadamente con otros invitados. Javier estaba grabando notas en su teléfono. Su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, podía sentirlo, y esta vez estaba listo. 2 horas después, Eduardo estaba limpio, alimentado, y usando ropa prestada de Ricardo, que le quedaba grande pero era infinitamente mejor que los trapos que había usado. Estaba sentado en el living con varios de los invitados que se habían quedado, todos queriendo escuchar su historia, queriendo entender cómo un genio había terminado en la calle. Les contó todo: la muerte de Lucía, la depresión que lo había consumido como ácido, las deudas que se acumularon, el departamento que perdió, los amigos que se alejaron, no por maldad, sino porque no sabían cómo ayudar a alguien que se estaba ahogando en dolor. Les contó sobre la primera noche que durmió en la calle, aterrorizado, seguro de que lo matarían, sobre cómo aprendió dónde conseguir comida, dónde estaba más seguro, cómo hacerse invisible para sobrevivir. Les contó sobre las veces que estuvo tentado de terminar con todo, de caminar hacia el Río de la Plata y no volver, y sobre las pequeñas cosas que lo mantuvieron vivo: un amanecer particularmente hermoso, una melodía que escuchó desde una ventana abierta, el recuerdo de Lucía diciéndole que la vida siempre valía la pena. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Marta había hecho varias llamadas, había contactado a críticos musicales, productores, directores de conservatorios. La palabra ya se estaba esparciendo. Eduardo Sandoval estaba vivo y había vuelto a tocar. «Eduardo», dijo ella emocionada, «hay gente que necesita escuchar sobre esto. Su regreso sería una de las historias más importantes del mundo musical en décadas. Juan Carlos Pérez del Teatro Colón quiere hablar con usted mañana mismo. Dice que puede organizar un concierto especial en 2 semanas. 2 semanas, Eduardo repitió sintiendo pánico. «No sé si estoy listo para...» «Estuviste listo esta noche», dijo Javier, «y cada día que practiques estarás más listo». «Señor Sandoval, usted acaba de tocar una de las piezas más difíciles del repertorio después de 15 años sin tocar en público. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que su don no solo sobrevivió, se hizo más fuerte. No sé si quiero volver a ese mundo». Eduardo respondió honestamente. «Ya no soy el mismo». «Mejor», dijo un hombre que se había presentado como Javier Morales, crítico musical del diario La Nación. El Eduardo Sandoval que desapareció era un prodigio técnico. Brillante pero joven,
sin la profundidad que solo viene con el sufrimiento verdadero. El Eduardo Sandoval que tocó esta noche es algo más. Es un artista que ha vivido, que ha sufrido, que ha perdido todo y lo ha encontrado nuevamente. Esa profundidad no se puede enseñar, solo se puede vivir. Eduardo reflexionó sobre eso. Quizás tenían razón. Quizás los últimos 15 años, por horribles que habían sido, le habían dado algo que ningún conservatorio podría enseñar: comprensión real del dolor humano. Y esa comprensión se traducía en música con un peso emocional que antes no poseía. ¿Y si no puedo volver a tocar así?, preguntó exponiendo su miedo más profundo. ¿Y si esta noche fue solo un momento, un último destello antes de que se apague para siempre? Entonces, ¿habrá valido la pena solo por este momento?, respondió Javier Morales. Pero yo no creo que sea así. Creo que usted ha estado guardando 15 años de música adentro, y ahora que la compuerta se abrió, todo va a salir. Va a ser como un diluvio. Ricardo se acercó, todavía visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos de llorar. Eduardo, yo sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo te traté, pero quiero ayudar. Lo que necesites: alojamiento, dinero para vivir mientras te recuperas, contactos en el mundo musical, piano para practicar, lo que sea. ¿Por qué?, Eduardo preguntó. ¿Solo por culpa? Sí, Ricardo admitió sin dudar. Por culpa, pero también porque esta noche me mostraste algo que había olvidado, algo que quizás nunca realmente supe. ¿Qué cosa? Que hay cosas en este mundo que importan más que el dinero. Que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en lo que sos capaz de crear, de sentir, de compartir. Ricardo se sentó en el sofá frente a Eduardo. Yo pasé 45 años acumulando cosas, negocios, propiedades, autos, arte. Pensé que eso era éxito, pero esta noche, escuchándote tocar, sentí algo que nunca sentí con ninguna de mis posesiones. Sentí vida. Sentí que estaba conectado con algo más grande que yo mismo. Eduardo estudió el rostro de Ricardo. Vio sinceridad allí, pero también vio algo más. Un hombre que había vivido toda su vida persiguiendo cosas vacías y que recién ahora comenzaba a darse cuenta. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto tu ayuda, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que uses parte de tu dinero para abrir un programa de música para chicos de barrios humildes. Talento existe en todos lados, Ricardo. En Villa 31, en La Boca, en el conurbano. Pero oportunidad no. Hay muchos pibes ahí afuera que podrían ser el próximo Mozart, el próximo Beethoven. Pero nunca lo van a saber porque nadie les va a dar la chance. Porque nacieron en el lugar equivocado, en la familia equivocada». Ricardo asintió lentamente, una sonrisa genuina formándose en su rostro por primera vez esa noche. Trato hecho. De hecho, puedo hacer más que eso. Puedo financiar escuelas completas, instrumentos, profesores, espacios. Puedo hacer que sea sustentable, que siga después de que yo ya no esté. Entonces tenemos un acuerdo. Eduardo extendió su mano. Ricardo la tomó, apretándola con fuerza como si fuera un salvavidas. Los meses que siguieron fueron un torbellino que Eduardo nunca podría haber imaginado en sus años más salvajes de fantasía. La historia de Eduardo Sandoval, el pianista legendario que había vivido en las calles y había regresado de las cenizas, se extendió como fuego por el mundo musical primero y después por el mundo en general. Los medios lo llamaban el Lázaro del piano, la resurrección de un genio, el mendigo que era rey, el milagro musical del siglo. Eduardo odiaba los títulos sensacionalistas, pero entendía que venían con el territorio, y si esos títulos ayudaban a dar luz al mensaje más importante, que nunca se debe juzgar a alguien por las apariencias, que la dignidad humana es universal, entonces valía la pena soportarlos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. No solo estaba recuperándose físicamente de años de malnutrición y exposición al clima, sino que también tenía que reaprender
cómo vivir en sociedad. Cosas simples como dormir en una cama, usar utensilios para comer, mantener conversaciones normales. Todo requería reajuste. Ricardo le había dado una suite en su mansión, pero Eduardo solo la aceptó temporalmente. No quería depender de la caridad, incluso cuando esa caridad venía con las mejores intenciones. Marta Fernández, fiel a su palabra, había organizado un concierto de regreso en el Teatro Colón para 3 meses después de aquella noche fatídica. Era el tiempo mínimo que Eduardo necesitaba para prepararse adecuadamente, decían los organizadores. Eduardo pensaba que necesitaba años, pero no le dieron opción. Las entradas se agotaron en 17 minutos. Fue más rápido que cualquier concierto en la historia del teatro. Mientras tanto, Eduardo practicaba. Ricardo le había instalado un Steinway de cola en la sala de música de la mansión, y Eduardo pasaba 8 a 10 horas diarias tocando, reconectándose con el instrumento que era su voz verdadera. Sofía Delgado, su antigua alumna que ahora era profesora en el Conservatorio Nacional, venía a visitarlo regularmente. Ella había llorado durante 1 hora cuando se enteró de que su maestro estaba vivo. «Pensé que había muerto», le dijo entre sollozos. «Después de que Lucía falleció y usted desapareció, asumí lo peor. Nunca imaginé que estaba en la calle», Eduardo completó por ella. «Podés decirlo, no me avergüenza más». «¿Cómo pudo pasar?», preguntó ella. «Usted era tan exitoso, tan reconocido». «El éxito es frágil, Sofía, especialmente cuando se basa en un solo talento, en una sola pasión. Cuando esa pasión muere, todo lo demás colapsa. Aprendí eso de la manera más dura posible». Sofía comenzó a ayudarlo con su preparación para el concierto, sugiriendo piezas, ayudándolo a cronometrar su programa, siendo una caja de resonancia para sus ideas. También le contó sobre el mundo musical que había cambiado en su ausencia, nuevos talentos que habían surgido, viejos colegas que habían seguido adelante, algunos que todavía lo recordaban con cariño, otros que habían asumido que era solo otro artista que no pudo manejar la presión. Mientras tanto, Ricardo cumplía su promesa de una manera que superaba todo lo imaginado. No solo abrió un programa musical, creó una fundación completa, Música Sin Fronteras, dedicada a proporcionar educación musical gratuita a niños de comunidades marginadas. En 3 meses había abierto 5 escuelas en diferentes barrios: Villa 31, La Boca, Villa Lugano, Fuerte Apache y una en Rosario, cada una equipada con instrumentos de calidad, profesores capacitados y becas completas para los estudiantes más talentosos. Más que eso, Ricardo había cambiado. Ya no era el hombre arrogante y superficial que había abierto la puerta aquella noche lluviosa. Había comenzado terapia para trabajar en sus problemas de empatía. Había comenzado a involucrarse personalmente con las escuelas, visitándolas, conociendo a los niños, viendo cómo la música transformaba vidas. Y había comenzado clases de piano, no con Eduardo. Eduardo había insistido en que tomara clases con otro profesor para que su relación no estuviera basada en esa dinámica. Pero Ricardo estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, que la música requería humildad, paciencia, dedicación, todas las cosas que el dinero no podía comprar. La noche del concierto en el Teatro Colón llegó más rápido de lo que Eduardo estaba listo. Estaba en el camerino, mirándose en el espejo. Ya no era el mendigo destrozado de 3 meses atrás. Había ganado peso, su cabello estaba cortado profesionalmente, la barba afeitada limpiamente. Vestía un smoking que le habían hecho a medida, pero en sus ojos todavía había sombras de todo lo que había pasado, y esas sombras, entendía ahora, nunca se irían completamente. Eran parte de él ahora, parte de su música. La puerta se abrió y entró Sofía, radiante en un vestido de noche azul. «Maestro», dijo con lágrimas en los ojos, «no puedo creer que esté aquí. Cuando desapareció pensé que lo había perdido para siempre. Casi me perdí yo mismo»,
Eduardo respondió. Pero aquí estoy. El teatro está lleno hasta el techo. Hay gente de pie en los pasillos. Hay críticos de todo el mundo. De Nueva York, Londres, París, Viena. Esto es histórico, maestro. Eduardo sintió un nudo en el estómago. No por nervios de tocar. Esos habían desaparecido hace semanas, sino por el peso de lo que representaba. No era solo un concierto. Era una declaración de que era posible volver, de que nunca era tarde, de que las segundas oportunidades existían, de que el talento y la dignidad humana no desaparecían solo porque alguien cayera en tiempos difíciles. ¿Está listo?, preguntó Sofía. Eduardo miró su reflejo una última vez. Vio al hombre que había sido, vio al hombre que había llegado a ser, y vio al hombre que estaba ahora. Una síntesis de ambos, marcado por el sufrimiento pero no destruido por él. Más que nunca, respondió. El Teatro Colón era una catedral de la música. 5 pisos de palcos dorados, 3000 asientos de terciopelo rojo, una acústica tan perfecta que hasta un susurro podía escucharse en la última fila. Y esa noche cada asiento estaba ocupado, algunos por la élite cultural de Buenos Aires, otros por fans que habían crecido con sus grabaciones, estudiantes de música que habían acampado por días para conseguir entradas de pie, periodistas de medios internacionales, críticos legendarios que habían venido específicamente para este momento, y en un palco especial, Ricardo Valverde, pero no estaba solo. Había traído a 50 niños de las escuelas que había fundado, niños que nunca habían estado en el Teatro Colón, que nunca habían imaginado que podrían. Les había comprado ropa nueva para la ocasión y les había explicado que iban a presenciar algo histórico. Las luces se apagaron lentamente. El murmullo de conversación se desvaneció. El silencio cayó como un manto pesado sobre los 3000 presentes. Eduardo caminó desde los bastidores hacia el escenario. Los focos lo capturaron, creando un halo casi celestial a su alrededor. El aplauso que lo recibió fue ensordecedor, atronador, visceral. Gente que recordaba su primera época, que había crecido con sus grabaciones, que había llorado cuando desapareció. Gente nueva que solo conocía la leyenda y quería ver si era real. Gente que había leído su historia en los diarios y sentía que este momento trascendía la música, que era sobre algo más grande. Redención, esperanza, triunfo del espíritu humano. El aplauso duró 5 minutos completos. Eduardo permaneció de pie en el centro del escenario, abrumado, dejando que lavara sobre él como una ola. Finalmente, levantó las manos pidiendo silencio. El teatro se calmó gradualmente. «Buenas noches», dijo Eduardo, su voz amplificada por micrófonos ocultos, pero resonando con una autoridad natural. «Hace 15 años me paré en este mismo escenario para lo que pensé sería solo otro concierto más en mi carrera. No sabía que sería el último. No sabía que ese año perdería a mi esposa, mi carrera, mi hogar y casi mi vida». Pausa. El silencio era absoluto. Pasé 15 años en las calles de Buenos Aires, invisible para la mayoría, un objeto de lástima para algunos, de desprecio para otros. Olvidé quién era, olvidé por qué la música había sido todo para mí. Otra pausa. Y entonces, hace 3 meses, en una noche fría y lluviosa, toqué la puerta de un extraño pidiendo comida a cambio de música. Ese extraño me humilló, me convirtió en un espectáculo para sus invitados. Y sin saberlo, me salvó la vida. Eduardo miró directamente hacia el palco donde estaba Ricardo. Todo el teatro siguió su mirada. Ricardo Valverde me obligó a recordar quién soy. Y esta noche voy a honrar ese regalo haciendo lo que hago mejor. Convertir emociones en sonido, dolor en belleza, desesperación en esperanza. Se inclinó levemente, después caminó hacia el Steinway de concierto que esperaba en el centro del escenario. Se sentó, ajustó el banco, colocó las manos sobre las teclas, cerró los ojos y comenzó a tocar. No empezó con Rachmaninoff, no empezó con ninguna de las piezas dramáticas que la audiencia esperaba. Empezó con algo simple, pequeño, casi íntimo,
Una melodía que había compuesto en su cabeza durante noches frías en la calle. Una canción sin título, sin pretensiones, solo emoción pura destilada en notas. Era una pieza sobre pérdida, pero también sobre encontrar pequeños momentos de belleza en medio de la desesperación, sobre ver un amanecer desde un banco de plaza y recordar que el mundo todavía tenía magia, sobre escuchar a un niño reír y sentir que la vida valía la pena. La música llenó el teatro como luz dorada, suave al principio, después creciendo gradualmente en intensidad y complejidad. Era diferente a cualquier cosa que hubiera tocado antes. Tenía la técnica impecable de sus años de juventud, pero ahora había algo más. Profundidad, sabiduría, dolor transformado en algo hermoso. Después de su composición original, fluyó sin pausa hacia Chopin, el mismo nocturno que había escuchado siendo masacrado aquella noche lluviosa. Pero en las manos de Eduardo, la pieza se transformaba en lo que siempre había sido destinada a ser, un susurro de melancolía, de amor perdido, de recuerdos que duelen precisamente porque fueron hermosos. Después vino Liszt, con su virtuosismo brutal que hacía que el piano sonara como una orquesta completa. Después Beethoven, con su poder dramático que hacía temblar el pecho. Eduardo tocó por 2 horas sin interrupción, sin intermedio. Un tour de force de resistencia física y expresión emocional que dejó a la audiencia exhausta de solo presenciar. Tocó piezas que requerían años de práctica, que muchos pianistas profesionales evitaban por su dificultad brutal. Eduardo las tocó como si fueran canciones de cuna. En el palco, los niños de las escuelas de Ricardo estaban hipnotizados. Muchos lloraban sin saber por qué. Estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas, que les mostraría lo que era posible cuando talento y dedicación se encontraban. Ricardo también lloraba. Había pasado 3 meses trabajando en redimirse, pero esta noche entendía que nunca podría compensar completamente lo que había hecho. Y eso estaba bien. Algunos errores no se pueden deshacer. Solo se puede aprender de ellos y tratar de ser mejor. Pero la pieza final fue la que rompió a todos. Fue la composición original de Eduardo que había prometido. La llamó simplemente Resurgimiento. Comenzó oscura, casi siniestra, notas bajas y pesadas que sonaban como pasos en un cementerio. Era la parte de la composición que contaba la historia de la caída. La muerte de Lucía, el momento del accidente congelado en sonido, el impacto, el silencio después, el grito que nunca salió de su garganta, pero que nunca dejó de resonar en su cabeza. La música se volvió caótica, disonante, reflejando la destrucción de su vida, la pérdida del departamento, las noches en la calle, el frío que penetraba hasta los huesos, el hambre que retorcía el estómago, la desesperación que susurraba que sería más fácil simplemente rendirse. Cada nota cargaba una memoria específica, la primera vez que alguien lo escupió en la calle, la vez que fue golpeado y robado por otros indigentes, la noche que durmió en un contenedor de basura porque era la única manera de escapar del frío. La audiencia estaba completamente silenciosa, algunos con las manos sobre la boca, otros con lágrimas corriendo libremente. No era solo música, era testimonio, era confesión. Era un hombre exponiendo su alma completa, sin filtros, sin protección. Y entonces, tan gradualmente que al principio era casi imperceptible, la música comenzó a cambiar. Una nota diferente, más suave, después otra, como los primeros rayos de luz después de una tormenta apocalíptica. Era la parte de la composición que Eduardo había escrito en las últimas semanas, la música de la esperanza renaciendo, de recordar quién era, de tocar ese piano en la mansión de Ricardo y sentir que todavía tenía algo que dar al mundo. La melodía se volvió más compleja, más rica, como si estuviera tejiendo todas las experiencias dolorosas en algo cohesivo, algo con significado. No negaba el dolor,
No pretendía que el sufrimiento no había existido, pero lo transformaba, lo convertía en algo que tenía propósito, que tenía valor. El clímax de la pieza llegó como una explosión de luz pura. Eduardo tocó con una fuerza y pasión que hicieron vibrar el escenario. El piano no era solo un instrumento, era una extensión de su cuerpo, de su alma, gritando al universo que había sobrevivido, que había vuelto, que nada, ni la tragedia, ni la pobreza, ni la humillación, podía apagar permanentemente la chispa de lo que lo hacía humano. Las notas finales fueron tranquilas, casi un susurro, como alguien que había peleado una batalla épica y finalmente encontraba paz. Eduardo tocó el último acorde y lo dejó resonar, el sonido desvaneciéndose lentamente en el silencio reverente del teatro. Nadie se movió, nadie respiró. El silencio se extendió por 10 segundos, 20, 30. Después, como si hubieran recibido una señal invisible, todo el teatro explotó. 3000 personas se pusieron de pie como una sola. El aplauso no era solo fuerte, era sísmico, haciendo temblar las paredes del edificio histórico. ¡Bravo!, gritaron cientos de voces al unísono. ¡Bravo! La gente no solo aplaudía, gritaban, lloraban, golpeaban con los pies. Era algo primario, visceral, una respuesta emocional tan profunda que trascendía la etiqueta normal de conciertos. Eduardo permaneció sentado en el banco del piano por un momento, abrumado. Después se puso de pie lentamente y se inclinó profundamente. El aplauso se intensificó. Se inclinó de nuevo. El aplauso continuó durante 15 minutos completos. Los críticos más veteranos, que habían visto miles de conciertos, coincidieron después en que nunca habían presenciado una ovación así en toda su carrera. Cuando Eduardo finalmente logró salir del escenario, fue inmediatamente rodeado por una multitud en los bastidores. Críticos musicales querían entrevistas exclusivas. Productores ofrecían contratos multimillonarios. Directores de salas de concierto de Europa y Asia ofrecían giras internacionales. Otros músicos, algunos legendarios por derecho propio, querían colaboraciones, querían aprender de él. Pero Eduardo buscaba solo a una persona. La encontró esperando afuera del teatro, en la vereda de la avenida 9 de Julio. Sofía estaba allí, radiante, rodeada por los estudiantes del conservatorio que la adoraban. «Maestro», dijo ella cuando lo vio, «eso fue... no tengo palabras. Fue catarsis». Eduardo respondió simplemente, 15 años de emociones reprimidas saliendo todas a la vez. «Cambió vidas esta noche», dijo uno de los estudiantes. «Yo quería ser pianista, pero siempre dudé si era suficientemente bueno. Después de escucharlo, sé que lo que importa no es la perfección técnica, es tener algo verdadero que decir». Eduardo sonrió. «Exactamente, la técnica es importante, pero sin emoción verdadera es solo gimnasia de dedos». Un auto negro se detuvo en la vereda. Ricardo bajó, seguido por los 50 niños de sus escuelas, todos todavía vestidos con su ropa nueva, todos todavía procesando lo que habían presenciado. «Eduardo», dijo Ricardo acercándose, «necesito hablar con vos». Eduardo se disculpó con Sofía y los estudiantes y caminó con Ricardo hacia un rincón más tranquilo. «¿Qué pasa?». Ricardo luchó por encontrar las palabras. Sus ojos todavía estaban rojos de llorar. Esa última pieza, Resurgimiento. Yo sentí cada nota. Sentí tu dolor. Sentí mi culpa. Sentí tu triunfo. Y me di cuenta de algo. Que he estado viviendo muerto. Que tener dinero, tener éxito, tener poder, nada de eso importa si no tenés algo real adentro. Vos viviste en la calle, perdiste todo, fuiste humillado, pero nunca perdiste lo que te hacía vos. Yo vivo en una mansión, tengo todo lo que el dinero puede comprar y estoy vacío por dentro. Ricardo, no, déjame terminar. Estos 3 meses, trabajando con las escuelas, conociendo a estos chicos, viéndolos descubrir la música,
Sentí más propósito que en los últimos 20 años de hacer negocios. Y esta noche, escuchándote tocar, entendí por qué. Porque finalmente estaba conectado con algo real, algo que importa. Eduardo puso una mano en el hombro de Ricardo. Todavía podés cambiar tu vida, Ricardo. Todavía sos joven. Todavía tenés tiempo. Quiero hacer más, Ricardo dijo con urgencia. Las 5 escuelas son solo el comienzo. Quiero abrir 50, 100 en todo el país. Quiero que cualquier chico en Argentina que quiera aprender música pueda hacerlo, sin importar de dónde venga o cuánto dinero tenga su familia. Eso es ambicioso. Es necesario. Hay tanto talento desperdiciándose porque la gente no tiene oportunidades. ¿Cuántos Eduardo Sandoval están ahí afuera, sin descubrir, porque nunca tocaron un piano, nunca sostuvieron un violín? Muchos, Eduardo admitió. Entonces voy a hacer todo lo que pueda para encontrarlos, y voy a necesitar tu ayuda. Quiero que seas el director artístico de la fundación, que ayudes a diseñar los programas, que entrenes a los profesores, que seas el modelo a seguir para estos chicos. Eduardo consideró la propuesta. No puedo hacerlo tiempo completo. Tengo una carrera que reconstruir, conciertos que dar, lo sé, pero lo que puedas dar será invaluable. Estos chicos necesitan ver que es posible. Que alguien como ellos, porque muchos vienen de situaciones difíciles, puede llegar a los mejores escenarios del mundo. Está bien, Eduardo aceptó. Voy a ayudar, pero no como empleado, como socio. Quiero tener voz en cómo se manejan las escuelas, en cómo se seleccionan los estudiantes, en cómo se diseñan los programas. Hecho. Ricardo extendió la mano. Eduardo la tomó, sellando un pacto que cambiaría incontables vidas en los años venideros. Los meses siguientes fueron un torbellino que redefinió lo que era posible. Eduardo dio conciertos en las salas más prestigiosas del mundo. Carnegie Hall, en Nueva York. Royal Albert Hall, en Londres. La Philharmonie de París. Musikverein, en Viena. Cada presentación era sold out, con listas de espera de miles de personas. Grabó 3 álbumes en rápida sucesión. El primero, Resurgimiento, contenía sus composiciones originales escritas durante y después de sus años en la calle. Se convirtió en el álbum de música clásica más vendido de la década. El segundo, Redescubriendo a los Maestros, presentaba interpretaciones de obras clásicas estándar, Chopin, Liszt, Beethoven, pero tocadas con la profundidad emocional que solo alguien que había vivido verdadera pérdida podía aportar. El tercero, Colaboraciones, presentaba duetos con otros músicos legendarios que habían sido sus contemporáneos y que nunca habían dejado de admirarlo. Pero quizás más importante que su renacimiento como intérprete fue su trabajo con la fundación de Ricardo. Música sin Fronteras se expandió dramáticamente. En 2 años tenía 30 escuelas en toda Argentina. En 5 años había escuelas en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú. Miles de niños que nunca habrían tenido acceso a educación musical ahora tenían instrumentos en sus manos, profesores capacitados guiándolos y, lo más importante, esperanza de que sus vidas podían ser diferentes. Algunos de estos niños demostraron ser prodigios genuinos. Fueron becados para estudiar en los mejores conservatorios del mundo. Varios ya habían ganado competencias internacionales importantes. Eduardo visitaba las escuelas regularmente, dando clases magistrales, tocando para los estudiantes, contándoles su historia para que entendieran que el talento sin trabajo no significa nada, pero que el trabajo con pasión puede superar cualquier obstáculo. Ricardo había transformado completamente su vida. Había vendido la mayoría de sus propiedades de lujo, manteniendo solo lo necesario. El resto de su fortuna lo dedicaba a la fundación. Había terminado sus clases de piano y, aunque nunca sería un virtuoso, podía tocar melodías simples con genuino sentimiento. Más importante, había aprendido humildad, empatía y el valor de contribuir a algo más grande que él mismo. Su matrimonio, que había sido solo una fachada social por años,
había terminado. Su ex esposa se había ido con la mitad de lo que quedaba de su fortuna. Ricardo no peleó. Dijo que fue el mejor dinero que jamás gastó, porque finalmente estaba libre para ser quien realmente quería ser. Ahora salía con una maestra de música de una de las escuelas de la fundación, una mujer de clase trabajadora que lo amaba no por su dinero, que ya no tenía mucho, sino por quien se había convertido. 6 meses después del concierto de regreso en el Teatro Colón, Eduardo estaba preparándose para otra presentación especial en el mismo teatro. Esta vez no era solo él, era un concierto benéfico para la fundación, presentando a 50 de los estudiantes más talentosos, tocando junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En el camerino, Eduardo miraba las fotos que cubrían las paredes, fotos de su carrera original, fotos de su última presentación con Lucía. Y ahora, nuevas fotos de su regreso, de su trabajo con la fundación, de los estudiantes cuyos rostros brillaban con el mismo amor por la música que él había sentido toda su vida. Había una foto en particular que lo hacía sonreír cada vez que la veía. Era de aquella noche lluviosa, tomada en secreto por uno de los invitados de Ricardo. Eduardo, en el piano, todavía sucio y harapiento, pero completamente transformado por la música, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis puro en el rostro. Debajo, alguien había escrito: el momento en que un mendigo recordó que era un rey. Sofía entró al camerino, ahora codirectora del programa educativo de la fundación. Maestro, los chicos están nerviosos. ¿Puede hablar con ellos antes de que empecemos? Eduardo asintió y siguió a Sofía al área donde 50 niños y adolescentes esperaban, todos con sus instrumentos, todos vestidos con sus mejores ropas, todos aterrorizados y emocionados a partes iguales. Los miró a todos, viendo su propio pasado reflejado en sus rostros ansiosos. ¿Saben qué?, dijo, sentándose en un banco para estar a su nivel. Hace un año, yo estaba durmiendo en las calles. Estaba convencido de que mi vida había terminado, que nunca volvería a tocar en un escenario como este. Y mírenme ahora. Los niños lo miraban con ojos enormes. La lección no es que todos van a tener una historia dramática como la mía. Espero que no. La lección es que nunca saben lo que va a pasar mañana. Que un día pueden estar en el fondo del pozo y al siguiente su vida puede cambiar completamente, pero solo si no se rinden, solo si siguen siendo quienes son, sin importar lo que pase. Señaló a una niña con un violín. Carla, ¿qué te hace especial? La niña, de unos 10 años, tímidamente respondió: mi música, profesor. Exacto, y nadie te puede quitar eso. Pueden quitarte tu casa, tu dinero, tu salud, pero nadie puede quitarte lo que sos por dentro. Recuerden eso cuando estén en ese escenario. No están tocando para impresionar a nadie, están tocando porque es lo que son. Los 50 niños asintieron, visiblemente más calmados. Ahora vamos a salir ahí y vamos a mostrarle al mundo lo que pasa cuando le das a los chicos talentosos una oportunidad. ¿Listos? ¡Sí!, gritaron todos al unísono. El concierto fue mágico. 50 niños de barrios marginales, muchos de familias que luchaban por poner comida en la mesa, tocando junto a la orquesta más prestigiosa del país. Algunos cometieron errores, algunos se perdieron en momentos, pero todos tocaron con un corazón y una pasión que hicieron llorar a la audiencia. La pieza final fue especial. Eduardo había arreglado su composición Resurgimiento para orquesta completa más los 50 estudiantes. Fue caótico al principio, con tantos músicos jóvenes todavía aprendiendo a tocar en conjunto. Pero cuando llegaron al clímax, cuando todos los instrumentos se unieron en un crescendo masivo que llenó el teatro con un muro de sonido puro, fue trascendente. Eduardo, tocando el piano solo en el centro del escenario, miró a su alrededor y vio el futuro de la música clásica. No era solo para la élite, no era solo para los que nacían con privilegios, era para cualquiera con pasión, con dedicación,
con algo que decir. Cuando la música terminó, la ovación fue incluso más larga que en su concierto de regreso. Después, en la recepción, Eduardo estaba rodeado por los padres de los estudiantes. Muchos lloraban, abrumados por ver a sus hijos en ese escenario prestigioso, en un mundo que nunca habían imaginado que podrían acceder. Una madre se acercó, sosteniendo la mano de su hijo de 12 años que había tocado el cello. «Señor Sandoval», dijo, con lágrimas corriendo por el rostro, «usted no sabe lo que esto significa para nosotros, mi hijo. Él tiene tanto talento, pero vivimos en Villa 31. No teníamos dinero para clases, para un instrumento. Yo pensé que su don se desperdiciaría. Y entonces apareció su escuela, y ahora está aquí, tocando en el Teatro Colón. Es un milagro». Eduardo se arrodilló para estar a la altura del niño. «No es un milagro», dijo suavemente. «Es justicia. Vos merecés esta oportunidad tanto como cualquier chico de Recoleta o Palermo. El talento no ve códigos postales». Se puso de pie y miró a la madre. «Su hijo tiene un futuro brillante, y vamos a asegurarnos de que tenga todas las oportunidades para desarrollarlo». La mujer lo abrazó, sollozando en su hombro. Más tarde, esa noche, después de que todos se habían ido, Eduardo estaba solo en el escenario vacío del Teatro Colón. Ricardo lo encontró allí, sentado en el banco del piano, mirando las filas y filas de asientos vacíos. «¿En qué pensás?», preguntó Ricardo, sentándose a su lado en el banco. «En Lucía», Eduardo respondió. «En cómo ella habría amado esto. Ella siempre creyó que la música debía ser accesible para todos, que era un crimen que solo los ricos pudieran estudiar en conservatorios buenos. Ella estaría orgullosa de vos». «Espero que sí». Eduardo tocó algunas notas suaves en el piano. «Hay días que todavía duele tanto que apenas puedo respirar. Días en que me pregunto por qué sobreviví y ella no. ¿Por qué yo tuve una segunda oportunidad y ella no? ¿Y qué te hace seguir en esos días?». Eduardo miró hacia las filas vacías, imaginándolas llenas de niños cuyas vidas estaban cambiando por la música. «Esto, saber que puedo usar mi segunda oportunidad para dar primeras oportunidades a otros, que puedo convertir mi tragedia en algo significativo. No es suficiente, nunca va a traer a Lucía de vuelta, pero es algo, es un propósito». Ricardo puso una mano en el hombro de Eduardo. «Salvaste mi vida también, ¿sabes? Aquella noche, cuando tocaste en mi casa, yo estaba viviendo, pero no estaba vivo. Ahora, por primera vez en décadas, siento que mi vida tiene sentido». Eduardo sonrió. «Entonces supongo que nos salvamos mutuamente, de maneras muy diferentes. La gente va a contar nuestra historia durante años», dijo Ricardo. «El mendigo que era un genio, el millonario que encontró su alma, va a ser una leyenda. Que la cuenten», Eduardo respondió, «pero que no olviden la parte importante». «¿Cuál?». «Que cada persona que ves en la calle tiene una historia, que la dignidad humana no depende de la cuenta bancaria, que nunca es tarde para cambiar, que el talento existe en todos lados, solo necesita oportunidad, que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en lo que das». Se pusieron de pie juntos, mirando el escenario vacío que pronto volvería a llenarse de música. «Mañana», dijo Eduardo, «tengo reunión con el gobierno de Colombia. Quieren que abramos escuelas allá». «¿Y vamos a hacerlo?». «Por supuesto. Y después Brasil. Y después México. No vamos a parar hasta que cada chico en América Latina que quiera aprender música pueda hacerlo. Es un objetivo ambicioso. Todo lo que vale la pena lo es». Caminaron juntos hacia la salida, sus pasos resonando en el teatro vacío. Afuera, Buenos Aires brillaba con millones de luces. En algún lugar de esas calles había más Eduardo Sandovals esperando, más talentos sin descubrir, más vidas que podían cambiar si solo se les daba una oportunidad. Y ahora, gracias a la fundación que nació de la crueldad transformada en compasión, de la humillación convertida en redención, esas oportunidades estaban apareciendo. Una noche lluviosa, un mendigo desesperado, un millonario cruel,
un piano y toda una vida que cambió en 16 minutos de música. A veces, las mejores cosas nacen de los peores momentos. A veces, necesitamos ser quebrados para ser reconstruidos más fuertes. A veces, la mayor crueldad puede llevar a la mayor compasión. Y siempre, siempre, nunca es tarde para volver a casa, para recordar quién eres realmente, para usar tu don sin importar cuánto tiempo haya pasado. Eduardo Sandoval había pasado 15 años perdido, pero cuando finalmente se encontró, se dio cuenta de que el camino de regreso, por doloroso que fuera, lo había convertido en algo más que un virtuoso del piano. Lo había convertido en alguien que entendía realmente el valor de lo que tenía y que estaba decidido a compartirlo con el mundo.